Queridos hermanos, el interrogatorio de Jesús ante el Sanedrín concluyó como Caifás había previsto. Jesús había sido declarado culpable de blasfemia, un crimen para el que estaba previsto la pena de muerte. Pero como la facultad de sancionar con la pena capital estaba reservada a los romanos, se debía transferir el proceso ante Pilato, con lo cual pasaba a primer plano el aspecto político de la sentencia de culpabilidad. Jesús se había declarado a sí mismo Mesías. Había entonces reclamado para sí la dignidad regia, aunque entendida de una manera del todo singular. La reivindicación de la realeza mesiánica era un delito político que debía ser castigado por la justicia romana. Con el canto del gallo había comenzado el día viernes. El gobernador romano acostumbraba a despachar los juicios por la mañana temprano. Así Jesús fue llevado por sus acusadores al pretorio y presentado a Pilato como un malhechor merecedor de la muerte. Es el día de la parasheve, la preparación de la fiesta de la Pascua por la tarde. A la tarde se preparaban los corderos para la cena de la noche. Juan nos deja constancia de eso. ¿Se acuerdan a qué hora muere Jesús? A las 3 de la tarde, que era la hora en que se mataban los corderos en el templo. Y como hemos escuchado en la Pasión, a Jesús no le quebraron un hueso, porque a los corderos tampoco había que quebrarle los huesos cuando se los mataba. Para ello se requiere, para participar de la parasheve, la pureza ritual. Por tanto, los sacerdotes acusadores no pueden entrar en el pretorio pagano y tratan con el gobernador romano a las puertas del palacio. Juan nos transmite esta información y deja entrever de este modo la contradicción entre la observancia correcta de las prescripciones cultuales de pureza y la cuestión de la pureza verdadera e interior del hombre. A veces cumplimos las leyes por afuera, pero adentro la cosa es otra. A los acusadores no les cabe en la cabeza que lo que contamina no es entrar en una casa pagana, sino el sentimiento íntimo del corazón, los sentimientos negativos que a veces conservo, que a veces estimulo, que a veces cultivo. Al mismo tiempo, el evangelista subraya con esto que la cena pascual aún no ha tenido lugar y debe hacerse todavía, como dijimos, la matanza de los corderos. Se va a hacer a las 3 de la tarde. En la descripción del desarrollo del proceso, los 4 evangelistas concuerdan en todos los puntos esenciales. Juan es el único que relata el coloquio entre Jesús y Pilato, que es el tema de nuestra meditación de hoy, en el que la cuestión de la realeza de Jesús, del motivo de su muerte, se resalta en toda su profundidad. Sin duda, nadie espera que Juan haya querido ofrecer algo así como un acto del proceso, como un acta, como una fotografía histórica del proceso. Pero se puede suponer ciertamente que haya sabido interpretar con gran precisión la cuestión central de la que trataba y que por tanto nos ponga ante la verdad esencial de este proceso. Así un estudioso, Barret, dice también que Juan ha identificado en la realeza de Jesús con la mayor sagacidad la clave para interpretar la historia de la pasión y ha resaltado su significado tal vez más claramente que ningún otro autor neotestamentario. Pero preguntémonos antes que nada, ¿quién eran exactamente los acusadores? ¿Quién ha insistido en que Jesús fuera condenado a muerte? En las respuestas que dan los evangelistas hay diferencias sobre las que hemos de reflexionar. Según Juan, son simplemente los judíos. Pero esta expresión de Juan no indica en modo alguno el pueblo de Israel como tal, como quizás podría pensar el lector moderno, y mucho menos aún comporta un tono racista. Al fin de cuentas,
Juan mismo pertenecía al pueblo israelita, como Jesús y todos los suyos. La comunidad cristiana primitiva estaba formada enteramente por judíos. Esta expresión, sin embargo, tiene en Juan un significado bien preciso y rigurosamente delimitado. Con ella designa la aristocracia del templo, podríamos decir los funcionarios. En el cuarto evangelio, pues, el círculo de los acusadores que buscan la muerte de Jesús está descrito con precisión y claramente delimitado. Designa justamente la aristocracia del templo, e incluso en ella puede haber excepciones, lógicamente, como se da a entender la alusión a Nicodemo del capítulo 7 y la que hemos escuchado hoy, que con José de Arimatea rescatan el cuerpo de Jesús. Llegados a este punto, hemos de pasar de las consideraciones sobre la persona de Pilato al proceso en sí mismo. En Juan 18 se dice claramente que Pilato, según la información de que disponía, no tenía nada contra Jesús. No había llegado a las autoridades romanas ninguna información sobre algo que pudiera amenazar la paz legal. La acusación provenía de los mismos connacionales de Jesús, de las autoridades del templo. Para Pilato tuvo que ser una sorpresa que los compatriotas de Jesús se presentaran ante él como defensores de Roma, desde el momento que, por lo que se conocía personalmente, no tenía la impresión de que fuera necesaria una intervención. Pero he aquí que de improviso surge en el interrogatorio algo que le inquieta: la declaración de Jesús. A la pregunta de Pilato, ¿con que tú eres rey?, él responde: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Ya antes Jesús había dicho: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esta confesión de Jesús pone a Pilato ante una situación extraña. El acusado reivindica realeza y reino. En griego, que era el idioma que hablaba Pilato oficialmente, es basileia. Pero hace hincapié en la total diversidad de esta realeza, y esto con una observación concreta que para el juez romano debería ser decisiva. Nadie combate por este reinado. Si el poder, y precisamente el poder militar, es característico de la realeza y del reinado, nada de esto se encuentra en Jesús. Por eso tampoco hay una amenaza para el ordenamiento romano. Este reino no es violento, no dispone de una legión. Con estas palabras, Jesús ha creado un concepto absolutamente nuevo de realeza y de reino, y los pone ante Pilato, representante del poder clásico en la tierra. ¿Qué debe pensar Pilato? ¿Qué debemos pensar nosotros de este concepto de reino y de realeza sin violencia? ¿Es algo irreal, un ensueño del cual podemos prescindir? ¿O tal vez nos afecta de alguna manera el reino de Jesús? Junto con la clara delimitación de la idea de reino, nadie lucha, impotencia terrenal. Hoy en la celebración del Papa de la tarde, el predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Rañero Cantalamessa, decía precisamente esto, ¿no? La contraposición. El poder de Dios se manifiesta en la impotencia de la cruz. ¡Qué misterio paradójico! Jesús ha introducido un concepto positivo para hacer comprensible la esencia y el carácter particular del poder de este reinado: la verdad. A lo largo del interrogatorio, Pilato introduce otro término proveniente de su mundo y que normalmente está vinculado con el vocablo reinado. El término es el poder, la autoridad, en griego exousia.
tengo exusía para condenarte o para dejarte libre. Tú no tendrías ninguna autoridad, ninguna exusía, si mi Padre no te hubiera dado la oportunidad. El dominio requiere un poder, más aún, el poder define el dominio. Jesús, sin embargo, caracteriza la esencia de su reinado como el testimonio de la verdad. Pero la verdad, ¿es acaso una categoría política? ¿O bien, acaso el reino de Jesús nada tiene que ver con la política? Entonces, ¿a qué orden pertenece? Dice Benedicto XVI en su libro sobre Jesús: si Jesús basa su concepto de reinado y de reino en la verdad como categoría fundamental, resulta muy comprensible que el pragmático Pilato preguntara ¿qué es la verdad? Quid est veritas en la Vulgata. Es la cuestión que se plantea también en la doctrina moderna del Estado. Continúa Benedicto: ¿puede asumir la política la verdad como categoría para su estructura? ¿O debe dejar la verdad como dimensión inaccesible a la subjetividad y tratar más bien de lograr establecer la paz y la justicia con los instrumentos disponibles en el ámbito del poder? Y la política, en vista de la imposibilidad de poder contar con un consenso sobre la verdad y apoyándose en esto, ¿no se convierte acaso en instrumento de ciertas tradiciones que en realidad son solo formas de conservación del poder, el poder por el poder? Pero por otro lado, ¿qué ocurre si la verdad no cuenta nada?, se pregunta Benedicto. ¿Qué justicia es posible sin verdad? ¿No debe haber quizás criterios comunes que garanticen verdaderamente la justicia para todos, criterios fuera del alcance de las opiniones cambiantes y de las concentraciones de poder? ¿No es cierto que las grandes dictaduras de derecha y de izquierda han vivido a causa de la mentira ideológica y que solo la verdad ha podido llevar a la libertad? Quid est veritas? ¿Qué es la verdad? La pregunta del pragmático, hecha superficialmente con cierto escepticismo, es una cuestión muy seria en la cual se juega efectivamente el destino de la humanidad. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿La podemos reconocer? ¿Puede entrar a formar parte como criterio en nuestro pensar y querer, tanto en la vida del individuo como en la de la comunidad? La definición clásica de la filosofía escolástica que tantas veces me han escuchado, de Santo Tomás, dice que la verdad es adequatio intellectu rei, la adecuación del intelecto a la cosa, a lo que está fuera. Si la razón de una persona refleja una cosa tal como es en sí misma, entonces esa persona ha encontrado la verdad. Pero solo una pequeña parte de lo que realmente existe, no la verdad en toda su grandeza y plenitud. Con otra afirmación de Santo Tomás, ya nos acercamos más a las intenciones de Jesús. La verdad está en el intelecto de Dios en sentido propio y verdadero, y en primer lugar, proprio et proprie sensu. En el intelecto humano, sin embargo, está en sentido propio y derivado, proprie quidam et secundaria. Y se llega así finalmente a la fórmula lapidaria: Dios es ipsa summa et prima veritas. Dios es la primera y la suma verdad. Con esta fórmula estamos cerca de lo que Jesús quiere decir cuando habla de la verdad, para cuyo testimonio ha venido al mundo. Verdad y opinión errónea, verdad y mentira están continuamente mezcladas en el mundo de manera casi inseparable. La verdad, en toda su grandeza y pureza, no aparece. El mundo es verdadero en la medida que refleja a Dios, el sentido de la creación, la razón eterna de la cual ha surgido. Por eso Pilatos y el sistema injusto que lo condena a Jesús no hace el problema a Jesús. Jesús no se rebela contra eso.
se revela contra el que no buscamos la verdad. Y el no buscar la verdad es lo mismo que decir que no buscamos a Dios. Y el no buscar a Dios es decir que Dios no es influyente para mi vida. Dios es un rato en la iglesia y después los negocios, la relación con los otros y anda a buscarlo. ¿Me explico? No sé si no quiero tampoco traicionar esta parte que es el pensamiento del Papa Benedicto XVI. El mundo es verdadero en la medida en que refleja a Dios, el sentido de la creación, la razón eterna de la cual ha surgido. Y se hace tanto más verdadero cuanto más se acerca a Dios. El hombre se hace verdadero, se convierte en sí mismo, si llega a ser conforme a Dios. Entonces alcanza su verdadera naturaleza. Dios es la realidad que da el ser y el sentido. Dar testimonio de la verdad significa dar valor a Dios y a su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Dios es la medida del ser. En este sentido, la verdad es el verdadero Rey, que da a todas las cosas su luz y su grandeza. Podemos decir también que dar testimonio de la verdad significa hacer legible la creación y accesible su verdad a partir de Dios, de la razón creadora, para que dicha verdad pueda ser la medida y el criterio de orientación en el mundo del hombre y que se haga presente también a los grandes y poderosos el poder de la verdad, el derecho común, el derecho de la verdad. En el libro de Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección del Papa Benedicto, encontrarán todo el análisis completo. Yo simplemente tomé unos párrafos. Yo quiero subrayar, para no ser más largo, que el reinado de Jesús, el imperio de la verdad, paradójicamente se instaura con el juicio de Jesús, su pasión, su muerte y resurrección. Sí, en el sufrimiento descubrimos que Dios es la primera y suma verdad. Pilato lo intuye por superstición. Vieron que la esposa le había mandado a decir también, no te metas con ese justo. Pero cuando Jesús dice, este es el Hijo de Dios, supersticioso porque era romano, había semidioses, había hijo de dioses, le agarra miedo a Pilato. Y entonces los acusadores, como son hábiles negociadores del mundo, le ponen otro miedo, que es un miedo más práctico. Le ponen el miedo al César. ¿Escucharon lo que le decían con el diácono? El que se hace amigo de un rey no es amigo del César. Y si Pilato no era amigo del César, rodaba la cabeza. Entonces nosotros a veces tenemos la percepción de que está Dios y tenemos tal vez un sano temor de ofender a Dios, pero alguno muestra un temor más aparente y traicionamos, mentimos, calumniamos, escondemos y un largo etcétera que puede haber en nuestra vida. Pilato lo intuye por superstición, pero los acusadores de Jesús con viveza le oponen otro temor. Si acepta que Jesús es el rey, no tienes por amigo al César. ¿Cuántas veces pensamos que la verdad es lo más inmediato, lo más fácil, una póliza contra todo riesgo y asegurarme a cualquier costa? Y a veces no aceptamos el sufrimiento normal o a veces no querido que tenemos que sufrir y no aceptamos a Dios tampoco. Que María, que estuvo al lado de la cruz y no se fue, y que María, que estuvo al lado de la cruz y fue donada en Juan a nosotros como madre, nos ayude a descubrir la verdad de Dios en nuestra vida y que tampoco nosotros nos vayamos del sufrimiento, porque si permanecemos en Él y tan principalmente en los sufrimientos y en las cruces, encontramos el camino a la verdadera luz, encontramos el camino a la resurrección, encontramos el camino a la Pascua.